pues se cumplió lo que muchos analistas anticipaban. El gobierno de Estados Unidos decidió no solicitar la renovación en automático del TEMEC por 16 años, sino que pues ahora México entrará a una fase de revisiones anuales, una revisión cada año durante la próxima década, lo cual pues no es nada bueno para la solidez del Tratado de Libre Comercio, pero bueno, es lo que hay, lo que determinó el gobierno del presidente Donald Trump. Vamos a platicar con José Medina Mora, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. ¿Cómo estás, José? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Darío, qué gusto saludarte. También te saluda Rogelio Varela. Bienvenido, José. Rogelio, gracias. Buenas tardes, Rogelio. Tu opinión, José Medina Mora, sobre esto que, insistimos, pues ya no sorprendió a muchos porque se daba ya por descontado. Sí, de alguna manera es lo que ya esperábamos, es lo que pues todo este año nos han comentado en las distintas visitas que hemos hecho a Washington, en donde justo el día de hoy se cumplen 6 años del TEMEC, y lo que tenía establecido el tratado es que al llegar a los 6 años habría la revisión, y el mismo tratado planteaba como dos caminos. Si en la revisión hay un acuerdo, se extiende 16 años con revisiones cada 6, si no, se extiende 10 años con revisiones anuales. Entonces, entramos en la fase que el tratado se extiende hasta el 2036, es decir, lo relevante, Darío, Rogelio, es que el tratado sigue en las condiciones actuales, y esto no impide que sigan las negociaciones, y en algún momento en estos 10 años se puede llegar a un acuerdo para que se extienda 16 años más con revisiones cada 6. Esto pudiera ser a lo mejor después de las elecciones intermedias en Estados Unidos, después de noviembre, o a lo mejor el año que entra, o en 2 años, no está claro cuándo pudiera ser, pero insistimos, Darío, Rogelio, que lo relevante es que el tratado sigue y siguen las condiciones actuales, lo cual da certidumbre por lo pronto para los siguientes 10 años. Claro. ¿Y cuál sería pues el mapa de ruta para México en este contexto, José? Sobre todo pensando en las inversiones, ¿verdad? Como tú dices, vamos a tener 10 años más de tratado, vamos a seguir exportando, pero las empresas también necesitan planear en el mediano largo plazo. Sí, de alguna manera lo que les hemos dicho a las empresas es digamos, horizonte de planeación ahorita son 10 años. Desde luego que ojalá tuviéramos 16 años para hacer esa planeación, pero hoy en día son 10 años, y pues todos aquellos proyectos que encuentren su viabilidad en los próximos 10 años, pues son los que se podrán cristalizar, se podrán invertir. Y desde luego que la hoja de ruta para México es seguir en esta conversación con los Estados Unidos. Estamos convencidos de que eventualmente se llegará a ese acuerdo y se extenderá el tratado 16 años, y no nada más porque le convenga a México, sino porque esto le conviene a los Estados Unidos. Las cifras son muy claras. México era el mercado número 1 para 24 sectores de la economía de Estados Unidos, ya es número 1 para 27 sectores de la economía de Estados Unidos. México era mercado número 1 o número 2 para 26 estados de la Unión Americana, ya somos mercado número 1 o número 2 para 27 estados de la Unión Americana. Es decir, el dinamismo comercial, el cómo están integradas las economías de México y Estados Unidos sigue adelante, de tal manera que la expectativa es que se seguirá fortaleciendo la relación comercial entre México y Estados Unidos, y eventualmente se podrá llegar a ese acuerdo que lo extienda ya no nada más estos 10 años hasta el 2036, sino todavía a partir de la fecha que se llegue a ese acuerdo, 16 años más. Hay sectores como el automotriz, vía la AMIA, que pues se muestran de alguna manera, preocupados por esta posición que asumió Estados Unidos. Están instando a los tres gobiernos a darle pues certidumbre. El sector automotor es de los más vulnerables frente a esta decisión de no renovar en automático por otros 16 años el tratado. ¿Hay otros sectores que tú observes que están en esta situación? Sí, digamos, es lo que abarca
la sección 232 de los aranceles. Desde luego es el sector automotriz, pero también el de acero, el de aluminio y componentes. Y esos nos afectan tanto en una extensión de 10 años como si hubiera una extensión de 16 años. Y es precisamente en lo que nos estamos enfocando, lograr que todo aquello que cumpla reglas de origen tenga 0% de arancel. Eso es lo que nos dará esa ventaja competitiva con respecto a países de Asia y de Europa. Y ese es lo que nos parece lo más importante. Desde luego, pues son temas que hemos tratado con tanto las distintas agencias de gobierno de los Estados Unidos, pero que tenemos este acuerdo con el sector privado americano, con la US Chamber of Commerce y con el Business Roundtable, en donde básicamente son 3 puntos: que continúe el tratado, que sea de libre comercio y que todo aquello que cumpla las reglas de origen tenga 0% arancel. Seguiremos trabajando en ese sentido. El gobierno mexicano, dirigido por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, está concentrado también en esa negociación con los Estados Unidos, de tal manera que pues hoy iniciamos esta perspectiva de que el tratado sigue 10 años más, hasta el 2036, pero seguiremos en este diálogo, en esta negociación. De hecho, ya hay una fecha, la semana del 20 de julio, para continuar con la ronda de negociación, aunque pues lo que nos dicen en Washington es que el cierre pues pudiera llegar hasta después de las elecciones intermedias en los Estados Unidos. Claro. José, en la parte de reglas de origen, que parece ser uno de los puntos que interesa mucho a Estados Unidos, ¿cuál es la postura de México, sobre todo cuando se plantean pues porcentajes mucho más altos de integración con productos de Estados Unidos? Sí, la postura tanto del gobierno mexicano como del sector privado mexicano es que eso es inaceptable, que tenemos que hablar de contenido regional y no de un solo país, porque finalmente es un tratado trilateral, y pues es parte de la negociación. Llegan y nos piden un contenido mucho más alto de componentes de un solo país, de Estados Unidos, y la postura del gobierno mexicano es, pues eso es inaceptable. Es decir, seguimos en las condiciones que estamos, no vamos a aceptar eso porque realmente no es algo que beneficie al tratado, en fin, a la región de Norteamérica, que es lo que nos parece que debe ser el enfoque. Es decir, tenemos que defendernos como Norteamérica de la competencia con el continente asiático y con Europa, y la manera de hacerlo es fortalecer Norteamérica. Entonces, es por eso que ante estas peticiones, que son normales en periodos de negociación, ¿no?, que pidan algo que es como una carta a Santa Claus, algo Sí. demasiado alto, y pues simplemente la postura del gobierno mexicano nos parece que es la correcta, decir, oigan, eso es inaceptable para México, ¿no? ¿China gana con esta determinación de Estados Unidos de entrar a esa fase de revisiones anuales? No, realmente China sigue avanzando en el comercio internacional a nivel mundial, y es por eso importante el fortalecer Norteamérica. En los últimos 25 años, el cambio que ha tenido China en la influencia comercial mundial es sobresaliente, es impresionante. En el año 2000 el comercio internacional lo dominaban los Estados Unidos, y el mundo estaba pintado de azul. En solo 25 años está prácticamente pintado de rojo. Somos pocos los países que seguimos comerciando más con los Estados Unidos que con China. México y Canadá somos 2 de esos países, y es que, digamos, estando en Norteamérica, geográficamente ahí pertenecemos y tiene que ser nuestra prioridad. China de todas maneras se seguirá desarrollando como lo ha seguido haciendo en los últimos 25 años, y es por eso importante el ver cómo podemos fortalecernos como región de Norteamérica y así competir mejor. Claro. José, el Temec sin duda alguna y el anterior Telecán pues han sido el motor de las exportaciones y también de la economía. Pero ¿qué tiene que hacer México pues para pues seguir creciendo y no depender solamente de exportar? Sí, desde luego, como país tenemos que diversificarnos. Se firmó hace un mes la modernización del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Estuvimos hace 2 semanas en Bruselas, donde es la sede del Parlamento Europeo. Hay grandes perspectivas para México, es una gran noticia esta modernización del tratado. Habrá sobre todo para producto agrícola un gran mercado en Europa.
y desde luego atender el mercado mexicano. Hay grandes oportunidades que tenemos que aprovechar, pero el mercado europeo pues es 450 millones de personas que hay que voltear a ver. En fin, hay mucho todavía que podemos hacer. Desde luego, nuestra prioridad es Norteamérica, porque ahí estamos geográficamente, pero esto no quita que tengamos este comercio con Europa, con Asia. Hay que ser muy cuidadosos en el caso del continente asiático, sobre todo en las cadenas de suministro, en donde pues tenemos que depender menos de insumos del continente asiático y reemplazarlos por proveedores locales. Eso creo que nos beneficiará mucho a nuestro país, el que no es una tarea que se hace de un día para otro, pero sí este desarrollo de proveedores locales nos va a ayudar, desde luego, para el mercado local, pero también en la revisión y en la negociación del TEMEC. ¿Cómo sustituir de manera más pronta estas importaciones chinas, particularmente? O sea, ¿qué es lo que están dadas las condiciones? ¿El gobierno Digamos, está facilitando eso? sí, digamos, no es nada más China, por eso lo mencionamos como continente asiático. Eh, Hay algunos insumos que sí se pueden reemplazar de manera inmediata. Sin embargo, la mayor parte van a requerir tiempo. Esta tarea de desarrollo de proveedores no es algo nuevo. En los 80 recordarán Darío, Rogelio, que México tenía una política para el sector electrónico, en donde tenían que tener un porcentaje de contenido nacional, y entonces estas empresas de tecnología de información Sí. electrónica hicieron un trabajo de desarrollo de proveedores locales que fue tan Ujú. exitoso que muchos de esos productos que se empezaron a hacer en México, como gabinetes, cables, arneses, pues ya no nada más eran para esta producción en el país, sino que se Bien. exportaban a otros países, ¿no? Pues José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, como siempre, muchas gracias por atender a nuestra llamada. Sí, al contrario, muchos saludos, Igualmente. Rogelio, Darío y a toda su audiencia. Hasta pronto.